Como habíamos anticipado en la clase anterior, el tema que vamos a ver hoy es el camino que recorrió Argentina desde el Cordobazo en 1969 hasta el golpe de Estado de 1976, que da inicio a la última dictadura militar que tuvo Argentina. ¿Qué podemos decir del Cordobazo? Bueno, el Cordobazo es como uno de los grandes hitos de la historia de las luchas de los trabajadores y de la juventud, particularmente los estudiantes, sobre todo universitarios. O sea, es como uno de los grandes acontecimientos de la historia de las luchas populares, porque fue un levantamiento masivo que hubo en la ciudad de Córdoba, que se replicó en otras ciudades del interior de Argentina y que supuso que trabajadores movilizados junto con estudiantes armando barricadas y utilizando todo lo que tenían a mano, palos, piedras, lo que sea, resistieran la represión policial y después del mismo ejército argentino bajo una dictadura, como era la dictadura que había empezado con el golpe de Estado de 1966 y que en ese momento estaba presidida por el general Onganía. Esa dictadura se caracterizó por, eh, entre otras cosas, por un lado, tener una visión increíblemente limitada y estrecha de lo que era la política. Era una dictadura que originalmente se había planteado llevar adelante su proyecto en tres tiempos: un tiempo económico, un tiempo social y por último un tiempo político, lo que en términos del mismo dictador Onganía hubiera significado que Argentina estuviera más o menos 30 años bajo un gobierno militar. El tipo lo planteó de esa manera, porque él entendía que para poder solucionar los problemas, enormes problemas que tenía Argentina, se necesitaba ir despacito y eso iba a demorar 30 años más o menos. Estamos hablando de niveles de censura y de represión que sin embargo en 1976 iban a ser infinitamente peores. Para ese momento que un gobierno militar se propusiera eh, estar durante tanto tiempo gobernando y sin permitir que hubiera ningún tipo de medio político para expresarse a las mayorías, porque era un gobierno que prohibía la actividad de los partidos políticos y que a los sindicatos los tenía a raya. Quiere decir que ante el menor intento de hacer algún tipo de reclamo o de huelga, automáticamente eran intervenidos por por el gobierno. O sea, es como que era un régimen que no te daba ningún tipo de margen para expresarte libremente, protestar, hacer propuestas políticas. No se podían plantear alternativas políticas, solamente digamos, vos le podías presentar algún tipo de propuesta al gobierno y si el gobierno lo consideraba, capaz que implementaba alguna cosa, pero no. Era la lógica de la dictadura del 66 era totalmente bastante vertical, muy poco negociadora. Y claro, eso tiene un límite, porque cuando tu proyecto depende exclusivamente de la represión, y en algún momento, digamos, tenés como una mecha corta, tan corta como la paciencia que puede tener la gente, sobre todo cuando empiezan a aparecer problemas en la economía, por ejemplo. Y claro, la otra parte del proyecto era eh, mantener el desarrollo económico, sobre todo a nivel industrial, de la Argentina, apoyado por grandes obras públicas, pero al mismo tiempo racionalizando la economía. ¿Qué quiere decir? En términos de ellos, volverla más eficiente. Eso significaba que los trabajadores tuvieran que producir mucho más por el mismo dinero, o sea, por el mismo salario, o sea, aumentar la explotación de los trabajadores y también comenzar a reemplazar a, eh,
digamos, a ciertos sectores de la industria por otros, o directamente eliminar sectores de la industria para que aumentar la eficiencia, lo que significaba que mucha gente perdiera su trabajo, tuviera que trasladarse a otros lugares del país para conseguir trabajo. O sea, la dictadura intentó hacer eso en Tucumán, eh, reconvirtiendo a la industria azucarera, y eso fue un desastre porque cerraron muchísimos ingenios y mucha gente, muchos tucumanos tuvieron que migrar a otras provincias para poder para buscar trabajo y ver cómo sobrevivían, y hay otros a los que el gobierno incluso los trasladó forzosamente a otros lugares del país, por ejemplo a Río Negro, a trabajar en el cultivo de manzanas y digamos, en el sector frutícola de Río Negro. O sea, un desastre total, digamos. Cuando lo llevaron adelante fue un desastre total y ellos querían hacer algo parecido con toda la economía. Eso generó muchos conflictos, muchas tensiones y una impaciencia cada vez más grande en el pueblo, ¿no? Era un gobierno muy autoritario, pero además muy rígido. Entonces, bueno, no ayudó, generó un gran descontento. Ahora, eh, el cordobazo, ¿no? Este estallido en contra de la dictadura de, de la llamada Revolución Argentina, tenía otros motivos. Era como, por eso no fue el último, fue el primero de muchos estallidos parecidos que hubo en adelante. Porque ¿cuál era el problema, al fin y al cabo, de Argentina para este momento, para 1969? Bueno, que Argentina venía acumulando un montón de conflictos, de enfrentamientos, de contradicciones, de problemas sin resolver. Muchos de esos problemas habían empezado con el golpe de Estado de 1955, donde un frente antiperonista había derrocado al gobierno peronista. Y eso había iniciado el exilio de Perón y la proscripción del movimiento peronista, que no podía presentarse elecciones, era reprimido, sus militantes encarcelados, perseguidos. Bueno, la proscripción del peronismo era un primer problema. ¿Por qué? Porque significaba que el movimiento ampliamente mayoritario que había en el país eh, no podía presentarse como una opción política en caso de que hubiera elecciones. E incluso era reprimido y perseguido. Cuando hablamos de mayoritario, el peronismo tenía más o menos un 60% de apoyo popular. Eso es muchísimo, es muchísima gente. Estamos hablando de que el 60% de la población no podía expresarse verdaderamente a través del voto, a través de, la, de las manifestaciones, a través de su identidad política, no podían expresarse y se la tenían que comer. Eso generó constantes conflictos y una fuerte inestabilidad política, que ese fue el otro elemento. Como tenés al movimiento mayoritario proscripto, eh, cualquier gobierno que hubiera, como hubo a partir de 1955, eran gobiernos que tenían que llevar adelante su política sin tener el apoyo de la mayor parte de la sociedad. Es un problemón. Y eso generó, esa falta de apoyo social, generó que ante que ante diversas coyunturas, problemáticas, críticas que tuviera el gobierno, eh, la debilidad y el riesgo que implicaba ese momento de debilidad llevara a las Fuerzas Armadas a tomar la decisión de interrumpir, por ejemplo, si se trata de un gobierno civil, interrumpir ese, ese periodo institucional o poner en suspenso otra vez las instituciones, dar un golpe de Estado, restablecer el orden y volver a convocar elecciones. Claro, eso pasó uno, dos, tres veces, ¿no? Recuerden, había habido un golpe en el 55, hubo un golpe en 1962, hubo otro golpe en el 66. Entonces, claro, había una situación de inestabilidad política donde la mayor parte de la población comenzó a ver que no estaba viendo, que no había soluciones. Digamos que el proyecto antiperonista no se encaminaba. O sea que los que querían ser alternativa al peronismo, eh,
no terminaban de poner en marcha, no lograban poner en marcha su proyecto, y cuando lo lograban, ese proyecto tenía consecuencias malas para la mayor parte del pueblo. Entonces esta inestabilidad también alimentó la radicalización del pueblo. Eh, la inestabilidad implicó, por supuesto, el fracaso sistemático de todas las alternativas antiperonistas que se planteaban, ya sea los radicales desarrollistas, ya sea los radicales más nacionalistas que estuvieron en el 63 con el gobierno de Arturo Illia, ya fuera los desarrollistas autoritarios de la dictadura de Onganía en el 66 en adelante, eh, no la, digamos, ya fuera el gobierno más liberal, digamos, la dictadura militar liberal de el año 55 al 58, la llamada Revolución Libertadora, o sea, todas las alternativas que se habían planteado al peronismo habían fracasado, todas, todas. Entonces, esto lo que fue alimentando fue generando una acumulación de problemas sin resolver en la sociedad que iban empeorando y a los que se sumaban nuevos problemas, y entonces alimentó un creciente descontento del pueblo y una fuerte radicalización política. Esto es un giro a la izquierda del pueblo. ¿Por qué? Porque, claro, cuando vos acumulás más de 15 años de fracasos, donde además la contracara de ese fracaso es que el movimiento políticamente mayoritario está prohibido, bueno, comenzás a pensar que, bueno, que todo lo que, todas las alternativas a ese movimiento prohibido, en este caso el peronismo, eh, son alternativas que no se pueden sostener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que combatirlas. Y si no se quieren ir, y hay que combatirlas por la fuerza. ¿No? Hay que resistir, hay que profundizar la resistencia, ver cómo logramos echarlos y ahí tener elecciones realmente libres donde gane por fin el movimiento mayoritario y pueda llevar adelante un proyecto con el cual podamos eh, tener libertad, bienestar, porque, bueno, si todos los que vinieron después del peronismo fracasaron, eso podía ser interpretado como que el proyecto peronista había sido el mejor, finalmente. Que era algo que el mismo Perón había dicho en algunas entrevistas cuando estaba en el exilio. A él le preguntaron, ¿por qué cree que, digamos, de alguna manera lo que le preguntaron fue, bueno, pero ¿por qué cree que el pueblo sigue apoyándolo tanto? ¿O por qué cree que el peronismo sigue teniendo tanto apoyo popular? ¿Por qué lo quieren a usted tanto? Y Perón respondía, siempre muy ingenioso, no es que yo haya sido tan bueno, lo que pasa es que los que vinieron después de nosotros fueron terriblemente peores, mucho peores. Entonces, claro, eso lleva a cada vez más personas a llegar a la conclusión de que yo fui el mejor, o los que no me querían empiezan a pensar, a cambiar su forma de pensar y decir, bueno, no era tan malo al final. Bueno, vamos a hablar de este periodo que va de 1969, el Cordobazo, hasta 1976, cuando se da el golpe de Estado el 24 de marzo. ¿Cuáles fueron los elementos centrales en la radicalización de las masas que hubo en este periodo? Sobre todo entre el 69 y el 73. Bueno, en primer lugar, eh, hay, aparece una nueva izquierda, y cuando hablamos de nueva izquierda, hablamos de una nueva izquierda fuertemente influenciada por lo, el, lo que había sido la Revolución Cubana en 1959, que había llevado a distintos sectores de la izquierda, de las izquierdas, a eh, rechazar todas las opciones reformistas, esto es, todas eh, las alternativas políticas que planteaban que los cambios sociales tenían que hacerse de manera gradual, de manera lenta, gradual, negociada en lo posible, o a través de luchas moderadas en el marco del sistema. Bueno, eso
hacia fines de los 60, en el caso argentino, cada vez tenía menos, digamos, empieza a perder prestigio entre ciertos sectores de los trabajadores y de la juventud, particularmente. Entonces aparece una nueva izquierda que comienza a plantear que la revolución violenta como forma de transformar radicalmente la realidad y obviamente a la sociedad. Eso, como que se vuelven mucho más populares estas posturas, donde por supuesto vamos a tener algunas tendencias fundamentales, porque no es que la nueva izquierda fue toda igual, estuvo unificada y fue toda igual, estaba bastante dividida en distintas variantes. Una fue el surgir, digamos, la consolidación de una izquierda peronista, digamos, un sector del peronismo que gira a la izquierda y que va a dar lugar a una organización política armada que es la que sería conocida como Montoneros. No fue la única, pero fue la más grande, la más importante y la más recordada. Por otro lado, el crecimiento relativo, pero crecimiento del trotskismo, que Argentina hasta el día de hoy es el país con presencia más fuerte de la izquierda trotskista, es decir, los seguidores de las teorías de León Trotsky, que había sido uno de los grandes dirigentes de la Revolución Rusa en 1917. Bueno, el trotskismo fue a través de distintos partidos, tuvo un crecimiento importante en esta época. Otro fue el guevarismo. El guevarismo, es decir, los seguidores de la estrategia revolucionaria planteada por Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Entre estos sectores, entre estos grupos, el que se destacó fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta fue como la otra gran guerrilla de la década del fines de los 60 y de los 70. Tuvo Montoneros, por un lado, que era la izquierda peronista, y el PRT-ERP, que representaba a la izquierda más, una izquierda de orientación marxista digamos, más ortodoxa, pero con una estrategia más de nueva izquierda, que era la lucha armada, ¿no? Que abrazaron la lucha armada. Y después, bueno, una línea que se dio más que nada en el mundo de las ideas, de los intelectuales y demás, que era una izquierda no peronista, pero tampoco trotskista ni guevarista, pero sí marxista, que lo que hacía era criticar al Partido Comunista, o sea, la izquierda tradicional, por haber caído en el reformismo, ¿no? O sea, criticaban al Partido Comunista Argentino y planteaban como nuevas opciones. Algunos terminaron o en Montoneros o en el ERP, pero bien. Entonces tenemos una nueva izquierda de orientación claramente revolucionaria. Por otro lado, como ya mencionamos, y ligado a esto último, la lucha armada. La aparición de la lucha armada como una estrategia cada vez más aceptada, fundamentalmente por las izquierdas, eh, para transformar la sociedad y poner fin a los enfrentamientos, a la dominación de lo que entendían que era la oligarquía que siempre había dominado el país, más el imperialismo, sobre todo estadounidense. Se entendían que la lucha armada era la estrategia con la cual se podía tomar el poder, había que tomar el poder, llevar adelante la transformación de la sociedad desde su raíz y con eso poner fin a todos los conflictos y contradicciones que impedían que Argentina fuera un país libre, desarrollado, donde se garantizara el bienestar para todos. En tercer lugar, aparece un nuevo sindicalismo combativo. O sea, el sindicalismo, el movimiento obrero que había estado históricamente controlado por el peronismo,
y el peronismo clásico, cuya organización central por excelencia era la Confederación General del Trabajo, la CGT, que todavía existe y que sigue siendo la central más grande sindical. Bueno, el liderazgo del peronismo clásico a través de la CGT comienza a tener grietas, a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer sectores desde la base de los trabajadores que empiezan a cuestionar a estos dirigentes sindicales porque lo que ven es que son unos burócratas que solo se benefician a sí mismos, que hacen acuerdos con los empresarios, la patronal, perjudicándolos a ellos. O sea, que utilizan su lugar como representantes de los trabajadores para beneficiarse ellos y traicionar a los trabajadores. Empiezan a verlos así. Entonces, comienzan a aparecer alternativas antiburocráticas y en muchos casos abiertamente de izquierda que critican el liderazgo de la CGT. Una va a ser la CGT de los argentinos del año 1969 y la otra va a ser el llamado clasismo, ¿no? Que va a tener mucha fuerza en la industria automotriz, o sea, en los sindicatos de la industria automotriz, sobre todo en Córdoba, ¿no? Digamos, la izquierda sindical va a ser particularmente poderosa en Córdoba, que tenía uno de los polos industriales más grandes del país. Posteriormente, ya en los años 70, esta izquierda sindical va a tener su centro más en el conurbano bonaerense, en las zonas de donde estaban asentadas las nuevas industrias que habían surgido a lo largo de la década del 60, fines de 50 y durante los 60, ¿no? Sobre todo en la zona norte, toda la zona de lo que sería, ay, ¿cómo es? Pacheco, etcétera. Bien. Un cuarto elemento que hay que tener en cuenta, que es central en el proceso de radicalización de los 60 y los 70, es que el mismo Perón, en su exilio, adopta una postura más izquierdista, si se puede hablar de izquierdismo en el caso de Perón, que era un señor más bien conservador y de derecha, pero bueno, en la década del 60 él estaba en el exilio, quería volver, entonces comienza a ver que la juventud, digamos, que la juventud militante era la que más estaba luchando y más estaba trabajando para que él pudiera volver. Y la que estaba dispuesta a asumir mayores riesgos para lograr que eso y hacer mayores sacrificios para que eso sucediera. Entonces Perón les empieza a dar su apoyo, como que les da su bendición, ¿no? Eso lo pueden ver en uno de los videos que les recomendé que vieran, el de actualización política y doctrinaria. Entonces Perón como que le da su bendición a los jóvenes, empieza a criticar a los sectores conservadores del peronismo y empieza a tirarle flores a la juventud, a decirles ustedes sigan luchando, sigan para adelante, acá la única, acá lo único que puede permitir reconstruir la Argentina es un proyecto socialista, acá tiene que haber una nueva dirigencia basada en esta juventud maravillosa, como que les da para adelante, diga, ustedes hagan, está todo bien, tienen mi apoyo. Lo que por supuesto, sobre todo en lo que es la izquierda peronista y que va a ser Montoneros, eso fue fundamental, digamos, ¿no? Imagínate, te da la bendición el líder histórico del movimiento, vos sentís, se te infla el pecho, así va, ahora sí. Ahora vamos a ver cómo se fueron eh, orientando los hechos, cuáles fueron las tendencias del proceso histórico para el año 73, ¿no? Que es cuando se va a dar por fin el retorno del peronismo y de Perón al poder después de 18 años a través de elecciones libres, donde va a ganar Perón por el mayor margen de la historia electoral argentina, como un 62% más o menos. O sea, arrasó.
el siguiente, el segundo, para que se den una idea, que fueron los radicales, por supuesto. Creo que sacaron 25%, o sea, pero le sacó una distancia tremenda, fue tremendo lo de Perón ese año, no hubo nada que hacer. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo se fueron perfilando las cosas para el año 73? Bueno, en el año 71, después de lo que fue el Cordobazo y otras rebeliones populares parecidas que hubo entre el 69 y el 71, la dictadura de la Revolución Argentina, en ese momento encabezada por Alejandro Lanusse, un general obviamente, por el general Lanusse, bueno, ya es como que eh, se dan cuenta, digamos, los militares aceptan que, eh, que su proyecto fracasó, que es irremontable y que hay que ver cómo conducir eh, la transición a la democracia de manera tal que ellos puedan, el proyecto de ellos tenga alguna continuidad y en lo posible evitando que el peronismo vuelva al poder. O sea, la aspiración a que el peronismo no vuelva sigue estando. La cuestión es cómo hacemos. Los militares dicen cómo hacemos para eh, poner fin a esto de la manera más elegante posible, es decir, no admitiendo que fracasamos, porque si admitimos que fracasamos, el peronismo viene con todo. Entonces ahí a Lanusse se le ocurre hacer algo llamado el Gran Acuerdo Nacional. ¿Qué era? Convocar a todos los partidos, incluyendo algunos sectores del peronismo, para poder negociar la transición a la democracia. O sea, ver cómo se iba negociando el sistema, la reorganización del sistema político para convocar elecciones y que ahí, bueno, pasará lo que lo que tuviera que pasar, pero preferentemente algo que le cayera bien a ellos. Los militares soñaban con que se pudiera armar una especie de gran frente antiperonista, juntando a todos los partidos no peronistas y dándoles un programa económico y social parecido al peronismo, en una de esas, si se cruzaban los planetas, lograban derrotar al peronismo en elecciones y ahí se terminaba el mito del peronismo. Para eso había que hacer distintas cosas, había que juntar a todos los partidos no peronistas, que aceptaran unirse. Después, ponerle muchas limitaciones al peronismo para que se pueda presentar. O sea, el peronismo se podía presentar, pero había que condicionarlo, o sea, había que recortarlo todo lo posible. Y lo más importante era que Perón no pudiera presentarse. O sea, si Perón no se presentaba, en una de esas, al no contar con su líder, mucha gente decidía no votar porque no confiaba en la persona que ponían. O sea, los militares intentaron todo. Bueno, el Gran Acuerdo Nacional tenía ese como objetivo superficial, pero había un objetivo oculto, que era el siguiente. Eh, Frente al proceso de radicalización, de gran crecimiento de las izquierdas y de posiciones revolucionarias o de reforma estructural de la sociedad y de gran movilización popular, lo que los militares buscaban, en acuerdo con los empresarios y con la Iglesia Católica, era, bueno, ¿cómo hacemos para identificar a los sectores, los grupos radicalizados que sostienen la movilización, que apuntalan la movilización? ¿Cómo los identificamos, los aislamos y los reprimimos de manera tal de terminar con las movilizaciones? O sea, hay que terminar con el estado de movilización. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso sea posible? Bueno, hay que identificar a los líderes, a los cabecillas, eh, borrarlos del mapa de alguna forma, digamos, reprimirlos, meterlos presos, lo que sea, y eso va a desactivar la movilización. O sea, eso era como el, esa era la idea, o sea, aislar a los sectores radicalizados, reprimirlos, restablecer el orden y poder avanzar a una nueva etapa en el desarrollo económico en la clave en que lo venía manejando la dictadura, que era racionalizando, dándole más eficiencia, todas esas cosas. Eh, bueno, esto, como les dije, el Gran Acuerdo Nacional fracasa,
Pero este objetivo de aislar a los sectores radicalizados, empezar una nueva etapa de desarrollo económico, eso lo va a recuperar el proyecto peronista. O sea, va a haber un segundo intento de alcanzar este objetivo subterráneo, oculto, que había tenido la dictadura del 66, bueno, la dictadura del 66 en su declive, y lo va a tratar de llevar adelante el proyecto peronista. El proyecto peronista encabezado por el mismo Perón. Perón, en su exilio, le había tirado flores a las juventudes de izquierda que luchaban por él, pero cuando vuelva a Argentina, cuando logre por fin volver, se presente elecciones y las gane, Perón va a recuperar su viejo proyecto peronista clásico de los años 40 y 50. O sea, un peronismo eh, nacionalista, reformista, pero más conservador, que no quiere saber nada con la izquierda, que no está de acuerdo con que haya una revolución, mucho menos una revolución violenta, que entiende que lo que hay que hacer es reformas sociales y económicas para aumentar el bienestar de la población y después a nivel político mantener el orden y controlarlo él, que era lo que le preocupaba siempre a Perón, ¿no? Poder controlar todo él. Eh, entonces, este es el proyecto del peronismo clásico ortodoxo, que es el peronismo con el que va a volver Perón, que ya está más viejo, es un señor de 78 años, digamos, que tengan en cuenta que hoy una persona de 78 años es una persona muy mayor. Imagínense una persona de 78 años en los años 70, digamos, cuando tener esa edad era muy difícil, la gente se moría antes, o sea, era un tipo realmente muy viejo. Entonces, este proyecto peronista, ortodoxo, clásico, que va a defender Perón y que Perón le va a llamar el modelo argentino para el desarrollo, va a tener tres patas. Una, el pacto social. Esto es un acuerdo entre los sindicatos y los empresarios para congelar precios, aplicar un aumento de salarios y después congelar salarios por 2 años, ¿no? Para estabilizar la economía y generar bases para un nuevo crecimiento. En segundo lugar, el Plan Trienal de Reconstrucción, que hay que reconocer que fue el último gran plan de desarrollo de carácter nacionalista, económico nacionalista que tuvo Argentina, realmente integral, donde se promovieron por primera vez el fomento de elementos y ramas de la economía a las que nunca se le había prestado atención, como por ejemplo el gas natural. Esas son todas cosas de esta época. Era un plan interesante, muy interesante. Eh, y bueno, en tercer lugar, a nivel más político, la llamada democracia integrada. La democracia integrada era, básicamente, que el peronismo hiciera un pacto con el radicalismo para tener mayoría automática en el Congreso y se aprobaran todas las, todas las leyes, todas las propuestas, todas las medidas que el gobierno peronista quería. Lo que estaba detrás de esto era, en el acuerdo con los radicales, la voluntad nuevamente de aislar a los sectores radicalizados. Como los radicales pensaban lo mismo, estaban de acuerdo con eso, el líder histórico del radicalismo de esa época, que era Ricardo Balbín, viejo enemigo de Perón en los años 50, que lo metió preso cada vez que pudo, pero esta vez es como que se dieron un abrazo, se reconciliaron, hicieron este acuerdo. Era un pacto entre los partidos tradicionales para tener mayoría automática en el Congreso y aprobar lo que quisiera, todo lo que hiciera falta. Eh, de manera tal que la discusión política y demás se redujera a cero prácticamente. Caía una ley al Congreso, se aprobaba de manera automática y rápida, no había problema por ahí. Bien. ¿Qué sucede con el tercer peronismo? O sea, ¿cómo va a ser el gobierno de
el tercer gobierno peronista que se desarrolla entre 1973 y marzo del 76. Bueno, ya dijimos cuáles eran las tres patas fundamentales de este proyecto peronista clásico, con algunas variantes, pero retomando el espíritu de los años 50. Bueno, ¿cuál va a ser el problema que va a enfrentar este proyecto? Varios. En primer lugar, que Perón va a tratar de llevar adelante este proyecto de democracia integrada, de pacto social y demás, en una situación de alto nivel de movilización y de movilización de la sociedad, de radicalización de los trabajadores, los jóvenes y de conflictividad, alta conflictividad, sobre todo conflictividad obrera en las fábricas, y además con organizaciones políticas armadas, o sea, guerrillas operando, y guerrillas que además habían recibido la promesa de Perón de hacer algo más que esto. Bueno, no va a ser fácil. Perón va a poner en juego todo su liderazgo, toda su autoridad para, de una manera o de otra, imponer su proyecto, y esto va a significar una fuerte represión. O sea, a Perón no le va a temblar el pulso a la hora de ordenar la creciente represión, sobre todo de los sectores de izquierda, y acá, digamos, se va a empezar a escribir uno de los capítulos más oscuros de la historia del peronismo, que es la organización de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que era una organización clandestina, fomentada por el mismo gobierno a través de organismos del Estado que la financiaban, como por ejemplo la Secretaría de Deportes, increíblemente, pero digamos que estaba encabezado fundamentalmente por el secretario personal de Perón y ministro de Bienestar Social, que era José López Rega, con el apoyo de su esposa y vicepresidenta, llamada Isabelita, su nombre era María Estela Martínez, y este grupo parapolicial de extrema derecha se va a encargar de iniciar lo que después sería infinitamente peor con la dictadura del 76, que fue el terrorismo de Estado. O sea, indudablemente era una organización parapolicial organizada por funcionarios del Estado con financiamiento estatal, es terrorismo de Estado. Acá no hay muchas vueltas que dar. Esta va a ser uno de los elementos de la represión. Otro elemento va a ser los grupos de choque de la derecha sindical, o sea, de los dirigentes sindicales de derecha de la CGT, que van a tratar de restablecer la disciplina en las fábricas. Y el tercer elemento, y que va a ser el que le va a terminar costando el poder al peronismo, fue ante la ineficacia para poder terminar o quebrar a los sectores radicalizados de la izquierda, de la AAA y de los sindicatos. O sea, como no va a alcanzar con eso, el gobierno peronista, una vez muerto Perón, va a apoyarse cada vez más en los militares, a los cuales va a autorizar a realizar operaciones que van a ser como el anticipo de lo que van a ser el terrorismo de Estado del 76. Por ejemplo, en Tucumán, el llamado Operativo Independencia del año 75. O sea, una creciente represión. Ahora, otro problema que va a tener el proyecto peronista va a ser la crisis económica mundial que hay a partir del año 71, como consecuencia de la devaluación del dólar, el aumento explosivo de los precios del petróleo y el estancamiento de la economía mundial y la fuerte inflación que esto va a generar. Esto va a ser un golpe durísimo del que no va a poder superar la economía argentina, y que el proyecto peronista prácticamente va a desbaratar el plan trienal de Perón y va a generar una presión que va a terminar rompiendo el pacto social. Perón va a tratar de sostenerlo hasta el final, pero una vez muerto Perón va a quedar sin efecto. Y por otro lado, a medida que el gobierno peronista empieza a demostrar que no es capaz de contener
a los sectores radicalizados, o sea, que no puede evitar las huelgas en las fábricas, que no puede establecer el orden en la economía, que no puede acabar con las organizaciones guerrilleras, montoneros, el ERP y demás, los empresarios van a comenzar a ver con buenos ojos la posibilidad de que haya un nuevo golpe de Estado. O sea, los militares pasan a la oposición del gobierno peronista. ¿Por qué? Porque quieren una solución más de derecha todavía que la que representaba el gobierno peronista, eh, que cuando muere Perón en julio del 74 pasa a manos de la vicepresidenta, su esposa, María Estela Martínez, que se apoyaba en López Rega, el ministro de Bienestar Social y organizador de la AAA. O sea, el peronismo va a girar cada vez más a la derecha, se va a volver cada vez más represivo, sobre todo después de la muerte de Perón, y, y el empresariado se va a volver más a la derecha todavía en la medida en que ve que el peronismo, el gobierno peronista, no puede resolver los problemas. Es entonces cuando distintos sectores de la sociedad, también la Iglesia Católica, van a empezar a golpear la puerta de los cuarteles para pedirle a los militares que una vez más intervengan en la política argentina para restablecer el orden. Bien, esto es lo que va a fortalecerse durante el segundo semestre del año 75, o sea, un gobierno peronista que perdió el control, que ya no controla la economía, que inicia un deterioro muy, muy pronunciado, con una inflación incontrolable, con caída de la actividad, con huelgas constantes por parte de los sindicatos. La burocracia sindical no puede controlar lo que está sucediendo en las fábricas, a pesar de utilizar a sus grupos de choque. Ya digamos, el gobierno además está empezando a tener divisiones internas entre sectores que buscan, que tratan de buscar una salida a la situación, se plantea adelantar las elecciones, lo intentan todo. Y claro, por detrás de lo que está pasando en por fuera de lo que está pasando en el gobierno, los empresarios y la iglesia, junto con los militares, comienzan a conspirar. Entonces así se va formando el frente que va a terminar llevando el proceso a la fatalidad del golpe de Estado de marzo del 76, cuyos sostenes fundamentales van a ser estos tres: las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y el empresariado, particularmente el sector más concentrado del empresariado, ¿no? Las grandes, gigantes, las empresas más grandes, los grupos económicos más grandes y por supuesto el apoyo del capital extranjero y la bendición de los Estados Unidos, que para ese momento le daba eh, el visto bueno a todos los golpes que venían habiendo en América Latina en los 10 años anteriores. Tengan en cuenta que el golpe de Argentina fue el último de todos. Había habido ya golpes en Chile en el 73, en Brasil en el 64, en Uruguay en el 72, si no recuerdo mal, pero venía una escalada de golpes. En Perú también había un golpe de Estado, había habido golpe de Estado en el 71, creo. Venía habiendo un golpe tras otro desde mediados de los 60. El de Argentina fue el último de todos. Y terminó siendo el más sangriento de todos también. Bien, con esto terminamos el tema. Lo que vienen ahora, por supuesto, son las recomendaciones bibliográficas. Bueno, libros generales sobre todo el periodo que va desde el 55 al 76, puedo recomendar en principio dos. Uno es una recopilación de los años 2000, creo, no, fines de los 90 y de los 2000, Nueva Historia Argentina. Este corresponde al periodo que va del 55 al 76. Son obras colectivas, distintos autores, cada uno de los cuales toca un aspecto de la historia de la sociedad, política, economía, cultura, eh, el interior del país, lo que pasaba en el interior, etcétera. Con cada uno es un artículo. Cada autor escribe un artículo con un
aspecto en particular. Y bueno, es bastante completo. Después, concretamente sobre la historia de los trabajadores del movimiento obrero y su relación con el peronismo, Resistencia e Integración, de Daniel James, que también es el coordinador del libro anterior que les mostré. Es fundamentalmente desde el año 55 al 76. Una historia del movimiento obrero desde su relación con el peronismo en el periodo de la proscripción y el tercer gobierno peronista. Después, sobre la dictadura de Onganía, este libro de un periodista argentino muy reconocido en su momento, Gregorio Seltzer, ¿no? El Onganiato. Es una recopilación de todos los artículos que él escribió en esta misma época, a medida que iba cubriendo lo que hacía la dictadura del 66. Después, sobre el cordobazo, pero más que nada todo lo que fueron las luchas del año 69, este libro. El 69, Huelga Política de Masas, de Beatriz y Beba Balbé, que eran sociólogas de esta misma época. Esto lo escribieron en esa misma época, como parte de un proyecto de investigación, donde lo que hicieron fue analizar en qué consistieron estas rebeliones. Es un clásico indispensable. Después, sobre la Iglesia Católica. Una vez más, un volumen de la historia de la Iglesia Católica Argentina en 4 tomos de Horacio Berbisky. Esto cubre el mismo periodo que cubrimos nosotros ahora, desde el Cordobazo hasta el golpe del 76. Sobre el tercer gobierno peronista. Este libro también clásico, Retorno y Derrumbe, de Liliana de Riz, es un análisis del proyecto peronista del 73, su desarrollo y su caída final en marzo del 76. Un libro corto, simple. Después, este libro, El presidente que no fue, de Miguel Bonazo, que supo ser miembro de Montoneros, ¿no? O sea, del peronismo de izquierda y de una de la organización armada por excelencia de la izquierda peronista. Es un libro como, digamos, de periodismo de investigación sobre la deriva del tercer gobierno peronista. Sobre lucha armada, pero particularmente sobre la izquierda, ¿no? La izquierda armada, sobre la guerrilla marxista, que en Argentina, que fue quizás la más grande de Latinoamérica en ese momento. El libro de Pablo Pozzi, El PRT-ERP, la guerrilla marxista, un clásico donde él, a través sobre todo de numerosas entrevistas a militantes del PRT-ERP, reconstruye la historia de esta organización. Y finalmente, en literatura, clásico de Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón, que es un relato ficticio de distintos sucesos acontecidos cuando Perón vuelve y se da la famosa marcha popular a Ezeiza, que termina en incidentes tremendos entre la izquierda y la derecha peronista, donde hay bastantes muertos. Pero bueno, es una ficción alrededor del retorno de Perón. Y finalmente, No habrá más penas ni olvido, una novela cortita de Osvaldo Soriano, donde él prácticamente reconstruye a la escala de un pequeño pueblo del interior de la provincia el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista en los 70. De esto hubo una película bastante muy interesante. Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima.